Busque conmigo la escritura, primera carta a Timoteo, capítulo 1, los versos 12 al 17. Primera carta a Timoteo, epístolas pastorales, capítulo 1, los versos 12 al 17. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y dice la escritura en el nombre de Cristo Jesús de la siguiente manera: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio o al ponerme en el ministerio. Anteriormente, antes, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así, llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Hoy revélanos tu gloria, hoy revélanos tu gracia, Señor. Que tu gracia pueda alcanzar, Señor, a muchos corazones necesitados, pueda levantar y restaurar a muchas personas en esta mañana, y permite que podamos hablar conforme tu sabiduría, conforme tu gracia y conforme tu unción, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado esta palabra: cuando la gracia te alcanza. Para poder en esta mañana entender las palabras del apóstol Pablo, es necesario, y quiero que veamos primeramente quién fue Pablo anteriormente, conocido, ¿verdad?, antes como Saulo de Tarso. Y para eso, por supuesto, vamos a recurrir al testimonio de la Escritura y al testimonio del mismo Pablo. Como te dije, Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, fue perseguidor de la iglesia de Cristo, y lo sabemos. En su antigua vida, él fue un religioso muy celoso de las tradiciones de los ancianos referente a la ley de Moisés. Y fue precisamente su celo y su fanatismo el que lo llevó a perseguir a los cristianos, el que lo llevó a perseguir el camino de Jesús, el camino, ¿verdad?, los cristianos que profesaban el nombre de Jesús. Y esto no lo hizo de manera pasiva, en manera alguna, sino que lo hizo de una manera muy violenta y muy agresiva. Y todo comenzó cuando Esteban, uno de aquellos 7 diáconos que servían las mesas de las viudas, fue apedreado por dar testimonio de Jesús. La Biblia dice que en aquel momento Saulo de Tarso consentía en la muerte de Esteban, es decir, que daba su autorización para que Esteban fuera ejecutado y fuera muerto.
Vaya siguiendo el perfil de quién era Pablo en su vida anterior. Es importante para que podamos entender por qué él se expresa ahora como se expresa con relación a la gracia de Dios, no solamente en esta porción, sino en todas sus epístolas. De ese momento en adelante se desató una gran persecución en la iglesia, siendo Saulo de Tarso el principal perseguidor. ¿Y sabes qué? Todo por causa del nombre. Todo por causa del nombre de Cristo Jesús. Porque si hay algo que odia al enemigo, es el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Nombre en el cual el ser humano, y solamente en ese nombre el ser humano puede ser salvo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres, amén, en quien podamos ser salvos, sino Cristo Jesús. Así que el nombre de Jesús muchas veces va a ser piedra de tropezadero para muchos, para los que no creen, para los que le rechazan, va a ser piedra de tropezadero. Entonces la Biblia nos dice en Hechos capítulo 8, verso 3, que Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. O sea, lo que se levantó contra la iglesia fue algo fuerte, algo que no le esperaban. Dice que entrando de casa en casa arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Ese era Pablo en su vida pasada. Pero veamos lo que el mismo Pablo decía cuando testificaba con respecto a eso. Hechos 22:4, él dice: perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y a mujeres por igual. Él no le importaba, él no discriminaba. Él tenía una agenda, él tenía una meta y él creía que estaba haciéndole un servicio a Dios. Y como creía que estaba haciendo servicio a Dios, justificaba inclusive la violencia que utilizaba para atrapar a los cristianos, arrastrarlos y llevarlos a la cárcel. Él sigue diciendo en Hechos 26, 10 al 11, y estoy utilizando estas palabras para que conozcamos un poco ese trasfondo que a veces no conocemos y podamos ver ese grande contraste de la obra que hace el Señor en una persona, ese antes, ese después, esa intervención de la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios puede coger a la peor persona, amén, y transformarla y cambiarla. Él dice en Hechos 26 del 10 al 11, eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, quiere decir que Pablo o Saulo de Tarso era testigo cuando los mataban. Yo manifestaba mi aprobación, él no se oponía. Así que él era igualmente culpable con aquellos que los ejecutaban, a estos cristianos. Y muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar, a negar el nombre de Jesús. Ese era Saulo de Tarso. Él dice: mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. Y precisamente fue en una de esas persecuciones en una ciudad del extranjero, cuando él se dirigía a Damasco, que le salió al encuentro aquel a quien él estaba persiguiendo. Pero en resumen, Pablo era un religioso fanático, y pudiéramos decir, por utilizar una palabra que se utiliza mucho hoy, era un extremista que no escatimó en esfuerzos para realizar lo que él pensaba que era correcto. Vuelvo y te digo, él pensaba que estaba haciéndole un servicio a Dios.
Y es triste cuando las personas se ciegan en un celo religioso y pueden justificar toda clase de atrocidades en nombre de Dios. Pero ¿sabes qué? Hubo un día que la gracia se le reveló. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando la gracia de Dios se le revela al hombre, no importando cuán pecador sea, aleluya, hace una diferencia. Marca un antes y un después. La gracia de Dios se le reveló y lo alcanzó. Precisamente lo alcanzó cuando él iba a hacer más daño. Lo alcanzó cuando él iba a ejecutar esa agenda de destrucción y de persecución contra los cristianos. Él dice en Gálatas 1, 13 al 16, hablándole a estos hermanos: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. El judaísmo era la religión de Pablo, o de Saulo de Tarso, debo decir. De la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Como hay muchas personas hoy en día que quisieran destruir a la iglesia y no saben que cuando se intentan meterse con la iglesia se están metiendo con el dueño de la iglesia, con Jesucristo. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos con mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Él lo reconoce. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Dios te señala, cuando Dios te escoge, muchas veces el diablo va a tratar de destruirte. El pecado va a tratar de destruirte. El diablo va a tratar de sacarte, amén, del propósito divino de Dios, amén, porque sabes que tú eres un instrumento en sus manos. Tú sabes que tú eres de bendición y va a ser lo imposible. Pero si Dios te escogió, no importa, amén, si el diablo se levanta para destruirte, no importa, inclusive tú que me estás escuchando, tu condición ahora mismo, Dios, amén, va a cumplir su propósito en ti, su gracia te va a alcanzar, aleluya. Aunque el enemigo diga que no hay posibilidades para ti, aunque el enemigo diga, amén, que todo se acabó, aunque el enemigo diga no hay quien te saque de esa trampa mortal, Dios dice no, hay vida para ti, porque yo te escogí desde el vientre de tu madre, yo te separé. ¿Quién iba a decir que un hombre como Saulo de Tarso, que se estaba distinguiendo y se estaba perfilando en el judaísmo como una persona grande, con gran potencial, un día iba a venir a los pies de Jesús? Eso es como cuando a veces nosotros pensamos, wow, no veo como mi hijo, como mi hija algún día le va a servir al Señor. Cada vez lo veo más lejos, cada vez lo veo más difícil. Pero Dios los ha escogido. Y Pablo los reconocía. Pablo decía, fui un perseguidor, yo estaba, era un fanático, tenía un celo exagerado. Pero Dios me había separado, me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y fíjate lo que dice. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. Y ahí está el punto importante. Cuando el Hijo, cuando Jesús le es revelado al ser humano,
al hombre, a la mujer, al pecador, a la pecadora. Hay un cambio. Hay un antes y un después. No estamos hablando de religión, estamos hablando cuando el Hijo te es revelado. Hasta que el Hijo no le fue revelado a Saulo de Tarso, su vida seguía igual. Él seguía empecinado, obstinado con los creyentes, matarlos. Bueno, no matarlos, él no los mataba, pero consentía en su muerte, pero perseguirlos, encarcelarlos, destruir a la iglesia. Tú tienes que orar, amado hermano, yo tengo que orar para que el Hijo le sea revelado a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, al mundo en que vivimos. Eso es lo que necesita el mundo, que el Hijo le sea revelado. No podemos perder el tiempo en vanas conversaciones, en vanas discusiones que no llevan a nada. No. Tenemos que presentar al Hijo. Tenemos que llevar a las personas al Hijo, a Jesús. Aleluya. Por eso Jesús dice en una palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Cristo Jesús quien transforma, quien te salva, quien te sana, quien te bautiza con el Espíritu Santo. Es Cristo Jesús. Y Pablo le dice: hasta que el Hijo no se me reveló. Nada cambió hasta que el Hijo se me reveló. Y puedes leerlo luego y ya tú lo sabes. En Hechos 9, Pablo relata cómo fue esa experiencia. Él iba con su agenda llena de amenazas, llena de odios contra los discípulos del Señor. Tenía autorización de los sacerdotes para ir allá hacia Damasco y buscar y traer a esos creyentes y encarcelarlos. Y en el viaje, al acercarse a Damasco, una luz resplandeciente le aparece y cae en el suelo. Mire, el hombre que se opone a Dios, el pecador más duro, el ateo más recalcitrante, el ser humano más hostil, cuando es confrontado por Cristo, cae al suelo, cae de su orgullo, cae de su vanidad, cae de todo aquello a lo que se aferraba, queda desarmado cuando el Hijo es revelado. Amén, a la vida del ser humano, el ser humano queda desarmado. Pablo quedó allí, Saulo de Tarso quedó allí desarticulado. El que se creía poderoso, el que se creía que iba a destruir a la iglesia, ahora está allí a los pies de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no sabía quién le estaba hablando. ¿Quién eres, Señor? Aleluya, esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Saulo de Tarso no estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Saulo de Tarso no estaba persiguiendo a los del camino. Sí, pero esos cristianos, esos del camino, eran los hermanos menores de Jesús.
eran iglesia de Cristo, eran hijos de Dios. Y el que se mete con uno de estos pequeños se mete con Jesús. Por eso Jesús dice, tú me estás persiguiendo a mí. La gracia lo alcanzó en aquel momento. Ese día Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios. Y aquí vuelvo entonces en este momento a la escritura que hemos considerado en esta mañana. Luego de ver el trasfondo de la vida pasada de Pablo. Mira, amados hermanos, cuando la gracia te alcanza, tú lo sabes. Cuando la gracia te alcanza, tú lo sabes. Y lo menos que tú puedes hacer es dar gracias a Dios, adorar a Dios y reconocer tu indignidad. Por eso a veces hay mucha gente que va a la iglesia, pero no han sido alcanzados todavía por la gracia de Dios. O no se han dejado alcanzar por la gracia de Dios. Y siguen viviendo de maneras indiferentes. Y a veces siguen viviendo en un legalismo recalcitrante. Porque no han sido alcanzados, no han experimentado la gracia de Dios. Pero Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios. Por eso lo primero que él hace es agradecer. El que es recipiente de la gracia de Dios agradece a Dios. Vive una vida agradecida de Dios. Porque sabe que sin merecerlo ha sido alcanzado por el don de Dios. Ha sido alcanzado por la salvación. Por eso Pablo dice en el 1:12, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo segundo que él hace es reconoce que la gracia no solamente lo ha alcanzado, sino que la gracia le ha dado lo que él no merece. Él dice, pues el Señor me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Quizás en su traducción dice, al ponerme en el ministerio. Me tuvo por digno de confianza cuando yo perseguía la iglesia. Y demás está decir que cuando tú estudias la escritura vas a ver que Pablo siempre tuvo como esa espinita de que yo fui perseguidor de la iglesia. Que si bien es cierto, él sabía que Dios lo había perdonado, que él había sido acogido por la gracia de Dios, tenía como ese sentir, yo perseguía a la iglesia. Por eso él estuvo dispuesto tanto a sufrir por la causa de Cristo. Y de hecho cuando Dios lo llama y lo escoge y le habla a Ananías para que fuera a ministrarle a Saulo de Tarso y orara por él, Dios le dice a Ananías, yo le voy a mostrar a este hombrecito, a este Saulo de Tarso, cuánto le es necesario padecer por mi causa. Es decir, lo que Saulo practicó en su vida pasada de perseguir a la iglesia, él lo iba a vivir en carne propia. Y Dios lo escogió para que sufriera por causa del evangelio. No es que él pagara por lo que hizo, pero él iba a vivir lo que hizo vivir a otras personas. Él iba a ser un participante de los sufrimientos de Cristo. Por eso Pablo muchas veces habla mucho de esa área del sufrimiento, de sufrir por la causa de Cristo. Porque fue escogido para esto. Y él dice, Dios me ha tenido por digno de ponerme a su servicio. Yo quiero decirte en esta mañana que la gracia
muchas veces nos da lo que no nos merecemos. Pero quiero decirte también que la gracia no me hace grande, me hace humilde. La gracia, vuelvo y te lo digo, no me hace grande, me hace humilde. Cuando procedo con orgullo religioso, no estoy fluyendo en la gracia de Dios. Cuando procedo con legalismo, juzgando, condenando a los demás, es porque estoy como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. No he experimentado la gracia de Dios. La gracia engrandece a aquel que la otorga. Por eso la gracia engrandece a Dios, porque es el único que puede otorgar esa gracia, ese favor. La gracia mata el orgullo humano. ¿Por qué? Porque no es producto de tu mérito o de tu demérito. La gracia proviene del amor de Dios. Un amor que es perfecto. Un amor que no está sujeto a las pasiones humanas. Porque el amor aquí humano está sujeto a las pasiones humanas. El amor aquí humano es muchas veces condicional. Pero el amor de Dios no está sujeto a esas pasiones o a esas imperfecciones humanas. Es un amor perfecto, incondicional, ágape. A veces creemos que Dios no nos ama porque estamos mirando el amor de Dios desde el filtro de nuestra propia imperfección humana. Ya Dios me dejó de amar porque es que fallé, es que no soy perfecto, es que no cumplo, qué sé yo. ¿Verdad? A veces vemos el amor de Dios desde nuestra realidad humana. Pero el amor de Dios es perfecto. Y creo que ese amor cada día nos debe ser revelado, esa perfección de ese amor. Su amor no está basado en los méritos míos. Él no me ama más o menos porque yo haga más o menos. Valga la redundancia. Pero se nos hace difícil a veces. A veces sentimos como si Él no nos amara. Porque lo estamos viendo el amor de Dios como si fuera un amor humano. Pero el amor de Él es perfecto. Es un amor ágape. Pablo dice, anteriormente, yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Eso es importante, yo era. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Porque Él actuaba en su incredulidad y actuaba en su ignorancia. Él creía tal vez con todo su corazón que lo que estaba haciendo estaba bien, pero estaba sinceramente equivocado. Hay personas que están sinceramente equivocadas. Hay personas que están muchas veces creyendo algo, que están defendiendo como una verdad. No, esta es mi verdad. No, esto es lo que yo creo. No, esta es mi ideología. No, esto es lo que yo soy. Y déjame decirte que estás sinceramente equivocado.
Al igual que Pablo, hay muchas personas que están cegadas por su incredulidad y por la ignorancia. Y lo mismo le pasa a cada ser humano. De hecho, la palabra nos dice en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz gloriosa del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el enemigo pone un velo en el entendimiento de las personas y en el corazón de las personas para que no crean al mensaje de la palabra de Dios, para que vivan en incredulidad, para que vivan en ignorancia, para que rechacen la verdad de Cristo, para que no puedan creer que hay un Dios que les ama, para que no puedan creer que hay un plan de Dios para salvarlos, para restaurar su familia. Aleluya, hay personas que se niegan a creerlo. Aleluya, pero el Evangelio ha venido para quitar ese velo. Aleluya, aún para aquellos que se resisten. 2 de Corintios 4:6 dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Pablo. Por eso es que él testifica. Y ahora entendiendo, ¿verdad? Habiendo visto ese trasfondo de Pablo, Pablo puede decir ahora, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó sobre mí con abundancia, junto a la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Es decir, la gracia divina superó abundantemente los pecados pasados de Pablo. Esa gracia no solamente perdonó sus faltas, sino que también lo llevó a la fe en Cristo y al amor que emana de Cristo. Entonces, la gracia abundante de Dios es mayor que cualquier pecado. Es mayor que tu condición presente. Aleluya. Y te ofrece esperanza de perdón, de restauración, de transformación, de una nueva vida, de una nueva creación, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo aprovecha la oportunidad y dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y sabes qué? Yo fui el primero de ellos, dice Pablo. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Pablo se pone por ejemplo. Si Dios lo alcanzó a él, si la gracia lo alcanzó a él, puede alcanzar a cualquiera. Puede alcanzar a tu hijo, puede alcanzar a tu jefe, puede alcanzar a tu vecino, porque en Él hay misericordia, perdón y vida eterna. Amén, amados hermanos. Mire, cada uno de nosotros, independientemente de nuestra historia personal, independientemente de nuestro trasfondo, ¿sabes qué? Fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Amén. Tú lo sabes. Tú sabes porque sabes que fuiste alcanzado por la gracia de Dios. Tal vez no ibas de camino a Damasco, pero Dios te alcanzó en algún momento de tu vida.
Aleluya, Dios alcanzó. Yo tengo que siempre decirlo a mi hermana Brenda, la alcanzó allí en el antiguo local que teníamos. Y ya he contado la historia otras veces, pero la alcanzó de una manera inverosímil. A Marilí también la alcanzó en algún momento, a Wilda. A cada uno de nosotros su gracia nos alcanzó. Aleluya. Fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Y de hecho tengo que decirte cuántas veces su gracia nos sigue rescatando. Cuántas veces su gracia nos ha rescatado. Cuántas veces tal vez hemos estado caídos y su gracia nos sigue rescatando. Y nos rescata diariamente. Y nos levanta diariamente. Y yo quiero que en esta mañana valoremos esa gracia. Yo quiero que en esta mañana seamos como Pablo, le demos el lugar de preeminencia y reconozcamos cuán grande amor Dios ha tenido con nosotros. Porque a veces no entendemos que estábamos perdidos. Porque para algunos estar perdido significa estar arrastrado en el fango del pecado, estar arrastrado en las cunetas. Pero eso no es cierto del todo. Esa no es toda la realidad. Para algunos estar perdido es estar como el hijo pródigo, que se arrastró en el pecado y sigue, eso es estar perdido. Pero se nos olvida que había también un hijo mayor que no se había arrastrado, amén, en el pecado, pero también con todo estaba perdido. Con todo lo que tenía, con todo lo recto que tal vez parecía ser, también estaba perdido porque no conocía verdaderamente al Padre. Y hay gente que tiene que entender que está perdida porque está alejada de Dios. Hay gente que dice, no, es que yo no estoy perdido, yo estoy bien, tengo una buena familia, tengo buena economía, todo me va bien. Aleluya. Pero quiero decirte en esta mañana que estar perdido es estar alejado del Padre. Es estar alejado de Dios. Estar perdido es no conocer o no poder reconocer la realidad y la verdad de un Dios que nos ama profundamente. Y estar de espalda a Él ignorándolo. Estar perdidos es estar ajenos al amor de Dios, a la vida eterna y a sus promesas. Estar perdido es estar vacío a pesar de que hay una fuente de agua de vida que quiere saciarte y llenarte. Estar perdido es vivir en soledad, dolor y vacío, aun cuando hay alguien que quiere estar contigo siempre. Aleluya, y hay muchos que no saben que están perdidos. Porque su vida gira muchas veces en torno a su opulencia. Su vida gira en torno a su dinero. Su vida gira en torno a su fama. Pero examina en esta mañana tu corazón. Mírate por dentro y mira cómo tú estás. Mira cómo tú te sientes. Aleluya, mira si hay un significado mayor en tu vida. Mira si tienes esperanza eterna. Aleluya, mira si estás asegurado con Dios. Entonces tenemos que reconocer, amados, que un día estábamos perdidos. Aunque no estuviéramos arrastrados por ahí. Aunque fuéramos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Aunque no nos arrastráramos con prostitutas, ni malgastáramos nuestra vida, estábamos perdidos. Porque no conocíamos a Dios. Porque estábamos alejados del propósito de Dios. Aleluya. Y aunque viviéramos decentemente, como decía mi pastor anterior, decentemente nos íbamos a ir también para el infierno. La Biblia dice que todos nos hemos descarriado como ovejas. Amén. Aleluya. El amor de Dios es para todos.
Es tanto para aquellos que tienen la etiqueta de malos, aquellos que el mundo dice que no sirven para nada, aquellos que el mundo dice que no hay perdón para ellos el amor de Dios. Pero también el amor de Dios es para aquellos que tienen la etiqueta de buenos o aquellos que se creen muy morales. Tú también necesitas el amor de Dios. Porque la Biblia no hace distinción entre personas. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Todos necesitamos a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aunque estábamos destituidos de esa gloria de Dios, la gracia de Dios ha sido derramada por medio de Cristo Jesús. Y hoy quiere alcanzarte. Y hoy quiere abrazarte. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso Pablo, cuando cierra esta escritura que hemos en esta mañana considerado, solamente puede cerrar esta escritura adorando a Dios. Y dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único que merece la gloria. Ponte en pie en esta mañana. Cuando la gracia te alcanzó. Cuando la gracia te alcanzó, amado hermano. Al igual que Saulo de Tarso, la gracia de Dios también te alcanzó a ti. Y nos salvó, nos perdonó y nos dio una nueva vida. En esta mañana, si hay alguien que nos escuche, alguien que nos está viendo, que necesite que la gracia de Dios le alcance, que necesite que la gracia de Dios le toque, hoy es el día. La gracia de Dios quiere derramarse en tu vida y en tu corazón. En esta mañana valoremos, agradezcamos, honremos y adoremos a Dios por su gracia. Esa gracia de la cual participamos cada día. Aleluya. Gracias te damos, Padre, por la palabra que en esta mañana nos has permitido hablar. Confío, Señor, que a través de esta palabra, Señor, podamos reflexionar en la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Mira, Padre, aquellas personas cercanas, nuestros hijos, nuestros conocidos, personas por las cuales oramos, Señor, que todavía están alejadas. Muchas que cual Saulo de Tarso están en su camino hacia Damasco, están en sus negocios de la vida, están en sus propios asuntos. Hoy oramos para que Cristo Jesús les sea revelado en el camino de sus vidas. Aleluya, tú no tienes problema en eso, Señor.
Aleluya. Tú no pides permiso cuando tú quieres revelarte. Tú no tienes que pedir permiso, Señor. Y hoy oramos para que Jesús, tú seas revelado a nuestros hijos, a nuestros familiares. Seas revelado a las vidas que nos escuchan, que no te conocen. En el nombre de Jesús. Y que puedan ser abrazados por esta gracia, Señor. De igual manera te pedimos que cada día, Señor, no dudemos de tu gracia, que nos mantengamos firmes en la misma, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por tu ministración. Yo declaro que toda necesidad espiritual, amén, es suplida, Padre, conforme tus riquezas en gloria. Todo lo que necesitan mis hermanos en esta hora, Padre amado, Señor, les es concedido, Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Sean bendecidos en esta mañana. Nos despedimos de nuestros hermanos en el Facebook. Gracias por estar con nosotros. Espero que el Señor te haya bendecido y que deseo que la paz de Dios esté en tu corazón en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.